en vivo. Bien, vamos a continuar entonces con este tema. En Gálatas capítulo 3. Pues todos bienvenidos. Gracias. Vamos a dar comienzo entonces a este tema, a seguir el tema de Gálatas. Hoy el tema va a ser un tema muy, como cada tema es importante, pero el tema va a ser sobre la ley de Dios. Sí, va a ser ese el punto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 19, hasta la parte final del capítulo, sí. Aunque nada más voy a tocar unos versículos, pero va a ser todo el punto. 3 al 5. Y 3, de hecho 3 hasta el 25, sería la parte, 3 hasta el 25, sí, hasta ahí está bien. Vamos a leerlo fuerte, en forma alternada, para que se escuche bien. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Yo leo un pasaje, ustedes otro pasaje. Y nos reunimos en el 25. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno no solo, lo es de uno pero solo, Dios pero es uno. Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios No dice nada de eso. en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Juntos? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ayo. Bien. Aquí, si ustedes ven en lo que leímos, ya menciona la ley, el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Es una parte donde la menciona. Luego lo menciona en el versículo 21. Luego la ley es contraria, ¿verdad? Y luego en el mismo texto dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, y brincamos hasta el 23 cuando dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. ¿Cuándo empezó? Porque yo no... De manera que la ley, versículo 24, ha sido nuestro ayo. Entonces aquí menciona la ley como punto importante. 3:19. 3:19 de Es Gálatas. lo que no, Andamos. dice 3:25. Por eso, pero Bien. no sabía, pues no tenía que... Bien. Todo lo que nos ha llevado aquí, sí. Todo lo que nos ha llevado aquí ha sido justamente un asunto del apóstol Pablo, es de entender la ley, entender la promesa de Dios y entender la ley de Dios. Esas dos cosas tienen que estar claras. Cuando casi por lo general los hermanos antiguos, los reformadores y todos ellos decían que la Biblia estaba compuesta por dos cosas, por la ley y el evangelio, ¿verdad? O sea, cuando leemos la palabra de Dios son dos pactos, la ley y todo lo que sigue es el evangelio. Entonces cuando se resume la Biblia, la resumían así, decían la ley y el evangelio, esas dos cosas. Entonces por eso cuando se habla de la ley de Dios se habla de un tema muy importante. Cuando Dios habla del evangelio es un tema todavía mucho más importante. Cada tema es importante, pero sobre todo el evangelio es mucho más importante incluso que la ley de Dios. Pero la ley de Dios estaba en el corazón de los judíos. Bueno, estaba en cada corazón de nosotros.
Porque todo ser humano tenemos la ley de Dios. Cada persona tenemos su ley con nosotros. Entonces, escrita en el corazón. La ley está de dos maneras dada por Dios. La primera que Dios la da es porque la escribe en nuestro corazón. Y eso incluye a todos los seres humanos. Y la segunda la pone por escrito. La pone por escrito y eso se le da solamente a Israel. Entonces el código legal de Dios se lo dio solamente a un pueblo, a Israel. Y al hacer eso el Señor, al hacer eso de dar la ley suya en un código legal y a un solo pueblo, entonces eso es el punto del apóstol Pablo aquí. Porque la pregunta que el apóstol hace aquí es, dice, entonces ¿para qué sirve la ley? La palabra entonces aquí, cuando leemos la palabra entonces es como si fuera una conexión, ¿verdad? Te conecta hacia atrás, porque todo lo que dijo hacia atrás, entonces te conduce a una pregunta. Es una conjunción. Sí, te conduce a una pregunta a esta palabra. Ya desde el versículo, ya la ley de Dios ya empezó a manejarla Pablo del capítulo 2, versículo, vamos a leerlo para tomar la historia, para ver la importancia de esto. Porque recuerden que el problema de los Gálatas era que habían mezclado la ley con el Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Sí, amén. Entonces, ese es el punto. Entonces, pero aquí el punto es que habían hecho la ley de Dios como sistema de salvación. Ese es el problema de los hermanos de Galacia. Entonces, capítulo 2, versículo 16 de Gálatas. 16. Ya, sí, versículo 16. Quiero nomás llevar la historia. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ya ahí es la primera vez que menciona la ley en Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Y dice, Sino por la fe. sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Otra dimensión de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, otra vez la menciona, ¿no? Nadie será justificado. Luego brincamos hasta el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto. ¿Verdad? Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pasamos al versículo 21. Ahí estamos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya la ley la está quitando como sistema de salvación. Ya está dejando claro el apóstol que la ley no tiene ninguna función como sistema de salvación en absoluto. Y nunca fue dada para salvación. Entonces, en el capítulo 3, versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. De hecho, aquí en Gálatas 3, aquí hay tres preguntas importantes que el apóstol va a hacer. Y si nos damos cuenta en las preguntas que se hacen, la manera en que se enseña, la manera en que se entienden las cosas es a través de preguntas. Y Pablo hace la pregunta. Dice, entonces, eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste del Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y lógicamente aquí ¿quién te responde? Pues la pregunta es una pregunta que se llama pregunta retórica porque tiene una respuesta automática. O sea, está forzada a decir que sí. O sea, ¿cómo recibiste el Espíritu? Pues, o sea, por la fe, no por ley. Luego más adelante tenemos el versículo 5 de aquí mismo. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, lo voy a subrayar, o por ir con fe. Entonces aquí ya está demostrando Pablo que la ley de Dios no tiene ninguna función como sistema meritorio o de salvación. Luego, versículo 10 del capítulo 3. Porque todos
los que dependen de la ley, De las obras. pero de las obras de la ley, están bajo maldición. Y aquí menciona también la ley del Señor. Luego en el 11 dice, y que por la ley, otra vez aquí está la ley de Dios, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, otra vez vuelve a demostrarlo. Y en el 12, aquí mismo, la ley, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y luego, entonces, brincamos hasta el 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Y el versículo 18, porque si la ley es por la ley, ya no es por la promesa. Y caemos el versículo 19, que es donde estamos ya ahorita en este momento. Para que ustedes vieron todo lo que leímos aquí nosotros, ya mencionó la ley de Dios, y siempre en el sentido de que la ley no tiene o no fue creada por Dios para justificación. Jamás. ¿Okay? Entonces, tiene que borrarse de la mente el hecho de que la ley de Dios se usa para justificación. Y ese era el punto de los judíos. Los judíos tenían esa mentalidad. La tenían ellos, también la tienen los gentiles, porque los gentiles no tienen más que ley. Los gentiles, o sea, nosotros no tenemos más que ley. Cuando no tenemos la ley escrita por Dios, nada más se le dio a Israel, pero nos dio su ley en el corazón. Así que lo que tiene un gentil, tiene la ley de Dios, tiene la obra de la ley de Dios en su corazón. Y esa obra de la ley no está por escrito en tablas de piedra, pero está en su corazón. Y es todo lo que tiene de parte de Dios. Y esa ley de Dios, ahora quiero, antes de empezar con este tema, de seguir adelante, quisiera hablar un poquito de la ley de Dios para tener un concepto un poquito más claro del asunto. Ya quedó clarísimo, que la ley de Dios no justifica. Entonces, si la salvación es por la fe, porque la salvación, los gálatas eran salvos porque habían recibido el Espíritu Santo de Dios, eran hombres de Dios porque también habían recibido la bendición de Abraham. Entonces, eso Pablo lo demuestra. Los gálatas no eran inconversos, eran cristianos porque tenían el Espíritu del Señor, pero estaban confundidos. Ese es el gran problema de ellos. Entonces, ahora bien, pero había una situación aquí de la ley. Entonces, en la mente más seria, dije, bueno, Pablo, entonces si la salvación es por fe, entonces la ley ¿para qué sirve? Si tú estás diciendo que la ley, que la salvación, que Abraham fue salvo por fe, que todos los demás fueron salvos por fe, y toda la historia de la Biblia es por fe, entonces la ley, que es tan importante, ¿para qué nos sirve? Ese es el punto ahí. Eso es lo que quiere Pablo demostrar. Pero antes de entrar en la respuesta de la pregunta, quisiera que tengamos un concepto de la ley un poquito más claro. Recordemos que está la promesa y está la ley. Y la promesa es igual al Evangelio. La promesa es igual a la fe. La ley de Dios es igual a las obras. La ley de Dios es igual a maldición. O sea, todos tienen, la ley de Dios es con maldición, con obras. La promesa tiene que ver con el Evangelio y con la fe. En ese sentido están cada uno de ellos. Así que la salvación es por la fe, es por la promesa, es por el Evangelio. Nuestra maldición está por la ley, ¿verdad? Está por las obras. Entonces, es lo que descubre el pecado. Bien. Ahora, la ley de Dios. La vez pasada vimos el pacto. ¿Se acuerdan del pacto de Dios que hizo con Abraham? Y en ese pacto que hizo Dios con Abraham,
descubrimos esto. Descubrimos que este pacto Dios lo hizo con Abraham, pero que Abraham no firmó nada. Recuerdan que hicimos y hablamos de estas cosas. Hablamos de que Dios hizo sacrificio, Abraham preparó los sacrificios, ¿verdad? Partió los animales, pero que luego que hizo Dios con Abraham, lo puso a dormir. Y luego él pasó por el medio Dios, ¿verdad? De los animales, el sacrificio, para ratificar el pacto. Entonces significa, y ese pacto es un pacto un pacto unilateral. Es decir, que el hombre no participó en ese pacto. Por eso es un pacto inmutable. Es un pacto en el cual, al pasar Dios por él juró por sí mismo. Es decir, en este pacto que hizo Dios con Abraham, lo ratificó él mismo, y en este pacto no hubo un mediador. Era Dios directamente en este pacto, firmando el mismo Señor. ¿Sí lo ven así? Entonces, ese es ahora sí tenemos un mediador. Sí, entonces en este pacto Dios es directamente con Abraham. Entre él y Abraham no hay mediadores. Pero Abraham lo puso a dormir. Pero él se responsabilizó Dios a sí mismo y se juró a sí mismo de que iba a dar la bendición a Abraham. Lo que Abraham tenía que hacer solamente era creer. Todo eso. Era todo. Entonces, ese es el punto del pacto con Abraham. Luego la ley de Dios. ¿Cómo Dios dio su ley? Para ver el contraste. ¿Cómo? En los corazones. En el corazón. Pero cuando Dios dio su ley, la primera vez que dio su ley, quiero que veamos el momento en que Dios dio su ley y vimos el momento en que Dios dio el pacto. ¿Verdad? Para ver las diferencias de uno y el otro. Cuando vemos esa diferencia entre el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios en su ley, porque uno te da bendición, que es el pacto con Abraham, y el otro te da maldición, ¿verdad? Uno te dice, tú no hagas nada, solamente cree, otro te dice, tienes que hacer estas cosas y vas a vivir. Así que esas son las cosas que están ahí. Uno Dios lo firmó directamente, y el otro, el otro pacto de la ley, no, ese no fue así. Así que vamos a entender. Cuando leemos Éxodo, primero cuando leemos Éxodo capítulo 19, vemos que Dios preparó el pueblo y le dijo que se prepararan, que por 3 días no tuvieran con mujer ningún contacto, que se lavaran bien, que estuvieran preparados para el momento en que la ley de Dios iba a ser dada, porque Dios iba a bajar al monte Sinaí. En ese monte Sinaí no debían acercarse a nadie, porque si alguien pisaba el monte Sinaí, así cerquita, podía morir. En ese momento, cuando Dios dio el pacto, estaba en el ambiente en que estaba el momento del pacto que Dios dio en el monte Sinaí de la ley suya. Estaba rodeado con truenos, con relámpagos, estaba rodeado con sonidos terribles, tanto que la gente pensaba que se iba a morir. Así era el pacto que Dios dio con su ley. La ley de Dios nos enseña la santidad de Dios. Así que no se puede estar delante de Dios como pecador. Es imposible estar delante de Dios porque vas a morir. Es lo que nos está enseñando la ley de Dios. Cuando tú vas a ver la ley de Dios ahí, es como cuando Pedro ve al Señor, que lo ve en su majestad, y también Isaías lo ve, y dice, apártate de mí que soy pecador. Y también Isaías dice que soy inmundo de labios, ¿no? En esos momentos, cuando ven al Señor así, en su majestad, Isaías lo vio en su gloria. Isaías, cuando vio su gloria, él pensó que se iba a morir también, pensó que no tenía ni dignidad, era indigno ante el Señor. También Pedro mismo le pasó semejante a esto. Pedro, cuando vio al Señor, dijo, apártate de mí que soy pecador, porque lo vio en esa gloria. Entonces, ver al Señor en su gloria, en su majestad, cuando
Él descendió al monte Sinaí, descendió con relámpagos, con truenos, con sonido de trompeta, descendió con terremotos, descendió con mucho estruendo. Así que eso no trae paz a un corazón, ¿verdad? Ya desde allí, tú te vas dando cuenta que cuando la ley vino, que Dios dio su ley, no trajo paz a un corazón. Al contrario, ¿qué te trajo? Nos puso a temblar. Te puso a temblar. Entonces la función de la ley es justamente esa. La función de la ley es que te ponga a temblar. Entonces ese es el asunto de la ley. Ahora quiero ver un poquito más la importancia de la ley. Ya que el pacto de Dios es el más importante de todos. El pacto de Dios, el pacto de la promesa, importa más que el pacto de la ley. El pacto más importante es el pacto de la promesa. El pacto de la ley que Dios hizo es un pacto que es subordinado al pacto de la promesa. Es decir, cuando vemos los Gálatas, vemos que ellos mezclan la ley con el Evangelio. Pero aquí cuando Pablo dice que la ley viene a ser bien, Dios la dio por causa de las transgresiones. Entonces la ley viene más adelante, vamos a ver más adelantito, que la ley viene, según Romanos 5:20, viene y es introducida la ley para provocar el pecado. Se introduce para provocar el pecado, se introduce para descubrir el pecado. La ley va a tener esa función. La ley tiene la función de descubrir tus pecados. ¿Qué fue lo que hizo en el monte Sinaí? Bueno, aterró. ¿Por qué se aterra la gente? Porque es pecadora. Porque cuando Adán era sin pecado, hablaba con Dios y no estaba aterrado. Pero cuando Adán pecó, entonces Adán tuvo miedo y se escondió. Entonces, el pecado te provoca temor y terror delante de Dios. Pero quien hace que tu pecado sea visible y sea grande, se conozca más como pecado, es la ley del Señor. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahora quiero hablar un poquito más de esto, de ese monte Sinaí, de la ley de Dios, para entender bien el sentido de esta ley. La ley de Dios en sí, nada más la ley de Dios en sí como ley, está dividida en dos tablas. ¿Se acuerdan de las tablas? La primera tabla nos habla de la relación con Dios. Y la segunda tabla es con el prójimo. Así que el Señor Jesucristo nos da un esquema, un bosquejo, o nos aclara muy bien lo que es la ley de Dios en Mateo capítulo 22, y ahí nos da un resumen de la ley de Dios para entenderla exactamente como debe ser. Mateo 22, versículo 37. ¿Estamos ahí? Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Vale? Este es el 37, Mateo 22, 37. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál? El primer mandamiento es en relación con Dios. Es el primero y más grande, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quiero que noten el versículo 40 para que vean cómo Jesucristo lo resume. Estos dos mandamientos lo resume en algo importante. ¿Cuál? En el versículo 40 del capítulo 22 de Mateo dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué significaría esto? Aquí ya el Señor Jesucristo dice que la ley de Dios es muy importante, ¿verdad? Es tan importante la ley de Dios en estas dos tablas de la ley de Dios
que dice el Señor que la ley, que todo lo demás, los profetas, dependen de estos mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué significaría esto? Si hacemos un análisis de esto, porque dice que la ley y los profetas dependan de estos dos mandamientos. La ley, cuando dice la ley y profetas, significa todos los demás escritos que hay en el Antiguo Testamento, que tienen profetas. Entonces, todos los demás profetas y todo lo que se escribió, dice que se dependen de estos dos mandamientos. Significa que si quitamos estos dos mandamientos, o sea, este resumen, estos 10 mandamientos, si los quitamos, todo lo demás se va por tierra, ¿verdad? Es como cuando quitamos el cimiento. O sea, podemos quitar cualquier cosa, pero no podemos quitar las columnas de una casa, porque son los que sostienen la casa. Entonces, se pueden quitar cualquier cosa y no sucede nada, pero que no se quiten columnas, que no se quiten los cimientos, porque si quitamos cimientos y columnas, entonces todo se va a caer. Significa entonces que, ¿qué es lo más importante en un edificio? Los cimientos y las columnas, ¿verdad? En la ley de Dios, ¿qué es lo más importante de toda la ley de Dios? Amar a Dios y amar a tu prójimo. O sea, los 10 mandamientos son los más importantes de todo. ¿Y por qué serán más importantes? Bueno, porque son la base fundamental de todo lo demás. ¿Por qué son la base fundamental de todo lo demás? Porque estos mandamientos no son como los demás mandamientos. Los demás mandamientos Dios se los dio a Moisés, inspirados por Dios, se los dio a Moisés, y Moisés los escribió. Estos 10 mandamientos, el Señor los escribió. Fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Me entienden? Él se encargó de escribirlos con su propio dedo. Así que esos mandamientos de Dios tienen la diferencia marcada en que, aunque se quedó inspirado por Dios, escrito ya en la Biblia, sin embargo, el origen de los mandamientos de Dios se origina en que Dios mismo los escribió con su dedo, con puño y letra del Señor. Y esos mandamientos de Dios revelan la santidad de Dios. Así que, si queremos hacer un bosquejo para entender bien lo que es la ley de Dios y entender también los demás escritos de profetas y la ley de Dios es toda la palabra de Dios. Pero la ley, como resumen de todo, está en los 10 mandamientos. Así que, si queremos entender la ley de Dios, toda la palabra de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Por eso la importancia de los reformadores de enseñar los 10 mandamientos. Ellos tomaron ese cuidado de enseñar siempre los 10 mandamientos. Ahora bien, si hacemos un bosquejo, decimos los 10 mandamientos se dividen en 2, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Estos 2 mandamientos se resumen en una sola palabra: el amor. El que hay en amor. Pero estos 2 mandamientos del amar a Dios, entonces solamente nos queda, cuando leemos los mandamientos, los 4 mandamientos, pues están muy reducidos como para entender a Dios. No se puede nomás entender a Dios en esos 4 mandamientos, porque está muy escueto. Y diciendo, bueno, entender al Señor en 4 mandamientos para entender a Dios y entender al prójimo en 6 mandamientos, así nada más resumido, pues nuestra mente no lo entiende. Pero ¿cómo explicó Dios sus mandamientos? ¿Dónde explica Dios cada mandamiento? Bueno, cada mandamiento el Señor lo explica. La primera tabla. La ley ceremonial que Dios dio está dedicada para explicar los 4 mandamientos de Dios. A ver si esto me lo pueden comprender bien. Para entender a Dios y cómo acercarte a Dios, Dios explica esos mandamientos, porque el mandamiento de Dios es amar a Dios.
Pero para explicar esto, Dios entonces te dice cómo acercarte a Dios. ¿Dónde lo explica el Señor? ¿Cómo acercarte a Dios? Bueno, Levítico, ¿de qué nos habla? La ley ceremonial. La ley ceremonial. Esos mandamientos de Dios en Levítico, todos esos mandamientos, todo el Levítico está dedicado para explicar exactamente los 4 mandamientos, que son amar a Dios. ¿Cómo voy a amar a Dios? Es decir, ¿cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, Levítico está dedicado justamente para eso, porque como siendo yo un pecador, siendo yo injusto y siendo que no es un impío, un inicuo, ¿cómo me acerco a Dios? Quiere que lo ame, pero ¿cómo me acerco? Entonces, ese libro de Levítico está dedicado, la ley ceremonial está dedicada para explicar los 4 mandamientos de Dios. Y los otros mandamientos, ¿quién los explica? A ver, vamos a pensarlo. Deuteronomio. Los demás mandamientos, ¿quién los explica? ¿En la Biblia? En la Biblia, sí. No hablamos en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios está explicando la palabra de Dios. Pues ahí sí, ahí como dice, en el Deuteronomio, porque ahí te dice que te pasarán las maldiciones y las bendiciones. Sí, pero, o sea, como dice, recordemos lo que Cristo dijo. Dijo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y los profetas. ¿Y qué más? Y los profetas. Entonces, ya dijimos que la ley ceremonial explica el amar a Dios como el amar a Dios, ¿eh? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces Dios te dice en la ley ceremonial de todo Levítico cómo tú vas a acercarte a Dios de la manera correcta. ¿Me entiendes? Entonces la ley es ceremonial. Es una ley que está adicional para explicar exactamente lo que son el amar a Dios y amar a tu prójimo. No sé si me están entendiendo o no. ¿Sí me entienden? Sí, porque... Sí. Si quitamos la ley ceremonial, vamos a verlo hasta más. Si quitamos la ley ceremonial, ¿se termina el amar a Dios y amar al prójimo? No se termina, pero a lo mejor no lo hacemos de una manera correcta. Sí, pero yo quiero llegar a este punto. O sea, si se quitan, nada más te estoy explicando eso. Si se quita la ley ceremonial, se abrogan los mandamientos de Dios, los primeros 4 mandamientos de Dios, al quitar la explicación. Yo digo que no. No sé. Pues no, porque la parte principal son los mandamientos de Dios. Exactamente. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 22? No, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la Y ley los profetas. y los profetas. Entonces, todos los demás mandamientos son dependientes de esto. Si quitamos los dependientes, lo principal no se anula. ¿Sí vamos entendiendo eso? Sí. Si quitamos las paredes, quitamos el techo, no se anulan las columnas y los cimientos. Si quitamos los cimientos y las columnas, entonces todo se viene por tierra. Sí, ya. ¿Sí me están comprendiendo? Sí. Entonces la pregunta es esta. Si se quita la ley ceremonial, ¿se anula la ley moral? No. La ley moral es los 10 mandamientos de Dios, que se dividen en 2. Amar a Dios y a ¿Sí? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, el amar a tu prójimo, ¿dónde está? Ya dijimos que la explicación de la ley, la primera tabla, está sustentada en la ley ceremonial. ¿Y dónde explica la ley ceremonial? A ver, en Levítico, ¿verdad? Luego entonces nos queda la otra tabla, la otra tabla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien, esa explicación, porque esa es la parte principal de todo lo que Dios quiere enseñarte. Pero ¿dónde explica en las Escrituras todo eso para entender todo eso? Para entender los mandamientos de Dios, ¿dónde los explica? Es en las bienaventuranzas. En el Nuevo Testamento.
No. Digo, en el viejo. Hay otras leyes también que explican, recordemos ese punto. Estamos hablando de la ley, tiene que haber otras leyes. Es como, es como, vamos a verlo de esta manera. Es como en México o aquí también. Tanto aquí como allá tenemos lo que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es para todos. Y esa está por encima de cualquier ley. Pero después de esa ley, después de esa Constitución, viene entonces otras leyes. Vienen las leyes civiles, leyes penales, la ley fiscal, la ley laboral, ¿verdad? Pero cada ley de esas tiene que estar dependiendo de lo que dice la Constitución. O sea, lo que dice la Constitución, Ahí está explicado. la ley laboral, la ley penal, la ley civil, la ley mercantil, esas leyes tienen que estar dependiendo de lo que dice la Constitución. Si no, van a ser violatorias de la Constitución, van a violar la Constitución, que es la más importante. Cuando se hacen los amparos, los abogados lo hacen con la Constitución, ¿verdad? Lo hacen sobre todo, basan en la Constitución, porque esa es la parte más importante, se ampara con la Constitución, dejando a un lado la ley. Esa es la ley civil. Sí, entonces, la pregunta es esta: ¿qué explica la segunda tabla de la ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué más leyes había en el Antiguo Testamento? Las leyes como en Deuteronomio, las leyes del diezmo, de los esclavos, de las fiestas. Todas esas leyes vienen siendo leyes civiles, Civiles. ¿verdad? La ley civil. Y también había leyes penales, ¿verdad? Ahora, si leemos el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 22, 21, 22, 23, ahí vamos a ver las leyes civiles, leyes penales, es decir, la ley civil, Ley moral de la castidad. la ley civil, la ley penal, te va a enseñar el comportamiento de las personas, pero ya en forma ya detallada. Cuando tú lees los 10 mandamientos, cuando tú lees los 6 mandamientos últimos, entonces además te dice la parte importante: ama a tu padre como a tu padre A tu madre. y a tu madre, ¿verdad? Entonces, luego también que no matarás, no robarás. Nomás te lo dice así en forma escueta, te dice lo que tú no debes hacer. No te explica absolutamente nada. Pero ¿quién explica eso? ¿No matarás? Entonces en Éxodo. Bueno, va a explicar lo que son las leyes civiles y leyes penales. Luego la pregunta es esta: si quitamos esas leyes civiles, esas leyes penales, leyes laborales, que están acá para ver cómo deben trabajar las personas, que no se abuse de ellos, entonces si quitamos esas leyes, ¿se abroga la primera ley? No. Es lo que quiero que entendamos. Ahora sí estamos entendiendo esto. Cuando la Biblia dice que la ley se abroga, entonces ¿de qué ley está hablando? De las ceremoniales y de las Y leyes civiles. y civiles. De las ceremoniales, Y de las civiles. vamos a ir ahora entonces a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, aquí en este pasaje que estamos leyendo, en este versículo 19 de Gálatas 3, cuando se le pregunta entonces ¿para qué sirve la ley? Y él responde, Pablo responde, no es como la primera pregunta que hace cuando dice que en el capítulo 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibís del Espíritu por la obra de la ley o por ir con fe? Aquí el apóstol no responde, aquí dice que la persona misma responda, pero acá
él se obliga a responderla, porque no hay forma de responderla. Tiene que explicarla. Dice entonces, por decir la ley, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Eso no lo habían entendido los hermanos. Eso no era una cuestión que se entendiera, porque por eso Pablo respondió la pregunta. Porque los judíos pensaban que la ley, como es santa, es justa y buena, la ley entonces también tenía el poder de salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pero cuando Pablo dice que fue añadida a causa de las transgresiones, bueno, ya cuando dice a causa de las transgresiones significa que el apóstol Pablo está viendo hacia atrás. Ahora vamos a ir al momento. La promesa del Señor se hizo con Abraham. Y eso lo vamos a ver en Génesis 12, ¿no? Bien. Pero desde Génesis 12, luego tuvo Abraham los hijos que son Ismael, Isaac. Y luego de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen entonces ya los tribus. Entonces, cuando Jacob entró ya acá en Egipto, a partir de ahí se cuenta ya se cuenta el tiempo que dice Gálatas 3, versículo 17. Dice, esto digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, desde los tiempos de la promesa de Dios con Abraham, y luego la ratificó con Isaac, y también se la ratificó Jacob, esa misma promesa la ratifica con ellos. Pasan 430 años a partir de ahí. Entonces, esa ley que vino en el monte Sinaí, llegamos al monte Sinaí, y pasaron 4 siglos. Toda la pregunta, dice Pablo, que es esta ley que Dios dio 4 siglos después, no abroga la promesa que hizo 4 siglos antes. Original. O sea, no le quitó ni le agregó absolutamente nada. Entonces, esta ley, cuando vino esta ley, no vino a estar dentro de la promesa. Vino por un lado. Vino por un ladito. ¿Verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿para qué vino la ley? Cuando leemos el pacto de Dios con Abraham, vamos a volver al pacto, porque quiero que entendamos este punto. Si no lo entendemos, sí, porque al compararlo, vamos a entenderlo. Génesis 12, y cuando léanlo bien, y luego quiero hacer una pregunta, porque eso es el punto. Génesis 12, versículo 2 y versículo 3, solamente dos versículos. ¿Estamos ahí? 12. Sí. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí lo que estamos hallando son bendiciones. Aquí no estamos hallando nada de que descubre pecados de personas. ¿Verdad que no? No. Aquí nomás te dice lo que Dios va a hacer. Lo que Él va a hacer. Lo que le va a pedir Dios a Abraham es que crea en Él. Es todo. Pero no le está revelando los pecados. A ver si me entienden este detalle. O sea, ¿revela aquí pecados? No. ¿Revela solamente qué cosa? Revela la gracia de Dios. Una nación grande. Sí, revela de Dios su buena voluntad, ¿verdad? Revela su gracia, su misericordia, su bondad para con la promesa de amor. La promesa de amor, un Padre amoroso. Es lo que revela. No se ve más que eso. Sí. ¿Verdad? No se ve más que eso. Nada de pecado. Entonces significa que ya vimos aquí que en esta promesa no tenemos nada de eso. Entonces no había nada que revelara el pecado. Que vamos a ir viendo entonces esto. ¿Quién revela el pecado? Pues la ley. La que La te dice ley. no hagas esto y lo sabes que lo haces. Exactamente. Entonces ya estamos entendiendo el punto.
Entonces aquí, cuando la gente vivió 430 años después de esto, viene la ley de Dios, viene esta ley y viene a enseñarle a un pueblo. ¿A qué pueblo? O sea, esta ley era tan santa, justa y buena. ¿A quién Dios se la podía dar esta ley? Bueno, el Señor escogió al mejor. No, hablándole de la ley. O sea, Dios quería darle esa ley a los mejores, a los escogidos. ¿Quiénes fueron los escogidos? Su pueblo, ¿verdad? ¿Quién recibió la revelación de Dios? Pues su pueblo, ¿verdad? O sea, Israel recibió por mano de Moisés. Pero entonces, la gente que conocía más a Dios, que conocía más de su bondad, de su misericordia, que conocía su revelación de Dios, ¿quiénes eran? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. Los judíos. Entonces significa que esta ley se la dio a los mejores, a las mejores personas, hablando en este sentido de que le dio todo, ¿verdad? Conocía, es decir, los mejores conocedores de Dios se las dio a ellos, porque ellos ya tenían promesas que venían corriendo. Entonces se la da a ellos, se la da a estas personas para que se den cuenta de que así como Dios les dio sus promesas de gracia, son los más viles pecadores que existen en este mundo, ¿verdad? Para ver la atrocidad del pecado que hay en el ser humano. Y si esa atrocidad está en ellos, imagínense en los demás. Entonces, Estamos fritos. ¿vale? Ellos que lo conocían. Estamos bien fritos Sí, sí. nosotros. Estamos fritos. Por Entonces, eso dijo Pablo, pero gracias a Dios por Jesucristo. sí, así es. Entonces, vamos a ir viendo aquí. Eres tú. En Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a ir viendo aquí para qué fue la ley dada. 3:20. Sí. 3:20. Ya que por las... Bueno, versículo 19 y 20. Dice, porque sabemos, Romanos 3, versículo 19 y 20. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué cosa? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya nos está descubriendo aquí ¿Para qué es la ley? para qué es la ley, para dar a conocer el pecado. Y la ley Dios la dio ¿para qué? Para tapar la boca a las personas. Entonces eso es, al conocer tu pecado, entonces te tapa la boca delante de Dios, porque ya tú te quedas mudo delante de Él. Cuando tú no conoces, cuando la ley no te descubre tus pecados, eres un blasfemo delante de Dios. Puedes hablar atrocidades sin temor. La gente vive sin temor delante de Dios. Pero cuando la ley viene y se aviva dentro de tu alma, de tu corazón, entonces te descubres lo negro de tus pecados y ves la atrocidad que tienes tú dentro de ti. Y entonces lo que hace es que tú ya no puedes decir absolutamente nada delante de Dios. Cierra tu boca completamente, porque sabe que tú eres culpable. Entonces la primera función que vemos aquí es que la ley es para dar a conocer El pecado. el pecado. nuestro pecado. Bien. Luego la ley, versículo 15, capítulo 4, versículo 15 de Romanos. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Romanos 4, versículo 13 y hasta el versículo 15. Romanos 4, no Sí. entendí. Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta el 15. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino
por la justicia de la fe. Otra vez vuelve al punto. Porque si los que son de la ley son los herederos, van de resulta en la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora vamos a ver este pasaje un poquito más detallado. Dice que la ley produce ira. En este pasaje dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco tampoco hay transgresión. La ley dice que produce la ira. ¿La ira de quién? Pues la ira de Dios. Por eso cuando tú sabes, la ley te descubrió tus pecados, te quedas mudo delante de Dios. Te cierra tu boca completamente. Y toda la ira de Dios viene en esa ley suya, en contra tuya, por causa de tus pecados que están en ti. Entonces, tus pecados descubiertos por la ley atraen la ira del Señor en contra tuya. Ese es el punto. Pero dice el pasaje aquí. Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, antes de la ley, ¿había pecado en el mundo? Sí, pero no se daban por la cuenta. gracia. Sí. Por la gracia. Sí. Antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de Abraham había pecado, Sí. Sí, pero Dios no le dijo nada del pecado. pero no. Nomás le dijo de la promesa. Entonces la promesa es suficiente para salvar. Pero el hombre, por su pecaminosidad, Necedad. no aprecia esa promesa. Y es lo que ha pasado. Y quiere poner otras. Entonces Dios lo que hace el Señor es que manda esa ley por escrito, pero la manda por un lado, la introduce, para que esa ley se encargue entonces de decirle al pecador que es un pecador, para taparle su boca, para hacer que la ira del Señor venga sobre esa persona. Y al sentirse así, la persona, entonces él va a poner atención a esa promesa que está allá. Porque esa ley de Dios también, más adelante en Gálatas, nos dice que va a ser un ayo que nos conduce a Cristo. Es decir, te va a apuntar hacia, la ley no te va a salvar, pero te va a decir, mira, allá está uno que te puede salvar de mí. Entonces, la ley es lo que va a hacer. La ley nada más te dice lo que tú debes hacer, Porque eres y pero no te da el poder para hacerlo, pero sí te dice y te apunta. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Hasta ahí, esa es la finalidad. La ley tiene como finalidad apuntar a Cristo. Ahí está el punto ahí. ¿Me entiendes? Entonces, antes de eso había pecado. Pero, entonces, ¿qué ley había antes? Si había pecado antes de la ley, si había pecado en transgresiones, entonces, ¿cómo es que la gente pecó si no había una ley que quebrantar? Por la que nos puso. Ese es el punto, ese es donde queremos llegar. O sea, ¿cuál ley era la que estaban violando? La ley de la conciencia, la ley que es la misma ley que está en las tablas de piedra que Dios escribió, ¿verdad? No es que la puso en tabla de piedra. La primera ley la puso en la tabla de tu corazón, en tu conciencia. Pero esa ley, debido al pecado que está en nosotros, está media borrosa. O sea, se hace como que no se distingue muy bien. Sin embargo, la misma ley es capaz, la que está en tu conciencia, es capaz de decirte lo que es bueno y lo que es malo. Pero no te deja tan claro así. Sí, te deja claro que tú eres culpable. Pero no te da la precisión de la ley escrita por Dios. La ignoramos. Sí, entonces esa es una ley natural que tenemos todo ser humano. Pero esa es la ley. Cuando Adán pecó, ¿quién le enseñó a Adán que había pecado? La ley de su ¿Verdad? La ley que está en su corazón. La ley que estaba en él. Así es, porque le dijo el Señor, ¿quién te enseñó? ¿Verdad? Estaba desnudo, sí. Que estaba desnudo.
¿Y por qué se escondió? Esa pregunta que hace el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo y por qué te escondiste? Entonces, ¿quién le enseñó? No hay nada, aparte de Dios no se le enseñó en forma verbal, sino que Dios colocó en él una ley, o sea, la santidad de Dios que está en el ser humano, que somos la imagen de Dios. Al ser imagen de Dios, nosotros somos imagen. La imagen de Dios, ¿qué es la ley de Dios? Es el espejo, ¿verdad? ¿Y un espejo qué es lo que refleja? Lo que somos. Pues una ¿Cómo imagen. somos? Lo que es La imagen de lo que ¿Verdad? somos. Somos hechos a la imagen de Dios, somos un espejo de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde sabemos que tenemos esa ley nosotros? Porque, ¿en qué pasaje viene que tenemos esa ley de Dios? Bueno, lo dice Romanos 2:12 y hasta el 14. Verá que hay una ley que Dios puso en nosotros. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, al principio, no se mira. Pero sí se mira que Dios nos hizo su imagen y semejanza. Entonces, esa imagen y semejanza, esa es la imagen. Cuando Dios te dio la ley por escrito, Él dio su propia imagen. Se le dio la imagen de Él en esa ley, le dio la propia santidad suya a través de la ley. A ver si me entienden esto. Sí. Entonces, la ley revela la santidad de Dios y también revela la pecaminosidad del hombre. Esas dos cosas se encarga la ley de hacer. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. Entonces, vean, ya tenemos esto. Luego, en Romanos 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5, ¿qué es eso? 5, versículo 13. ¿Sí se van dando cuenta de este punto? O sea, porque es una paradoja en la ley de Dios. ¿Cómo es que si no hay ley y que si hay ley? La ley revela el pecado, la ley... O sea, para que tú peques, tiene que haber una ley. Si no hay ley, tú no puedes pecar. Antes que Dios le diera el mandamiento a Adán, no tenía esa ley. No podía quebrantar ninguna ley. Pero le dio un mandamiento y esa ley fue la que precedió al pecado. Así es. Entonces, cuando le dio esa ley, si Dios no le hubiera dado un mandamiento así, de esa manera, Adán nunca hubiera pecado. Entonces, ¿por qué pecó Adán? Porque había una ley. Así es. Una ley positiva, o sea, una ley escrita, una ley que Dios le dio. Entonces, por eso la ley, Un mandamiento. un mandamiento. La ley le precede al pecado. Quiere decir que para poder pecar, tú tienes que saber que hay algo que tú vas a transgredir. Si no hubiera aquí una ley de tránsito con nosotros, pues nunca nos infraccionarían. Porque ¿qué ley quebrantas? Pero cuando vas tú manejando el carro, tu automóvil, y te paran por cualquier cosa, y tú dices, pero que aquí no hay señalamientos en la calle que diga esas cosas. O sea, no señala que no me estacione. Y te van a quitar de ahí y no hay ese tipo de señalamientos y no te para por pararte. Pero no hay una ley que tú quebrantaras. A veces te paran por eso, ¿verdad? Porque los ponen esas cosas. Pero entonces no hay una ley. Para quebrantar una ley tú tienes que haber visto una ley antes que la quebrantes. Entonces, sí. La ley... Una prohibición. ¿Vale? Debe haber una prohibición. Una prohibición. Entonces, en este pasaje, versículo 13, capítulo 5 de Romanos, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ah, sí. No había ley, pero sí había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el apóstol, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún de los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La transgresión de Adán significa que él pecó porque había para él un mandamiento. Así es. Pero los demás, nosotros, los que venimos de Adán, ya no había una ley que nos dijera no, cómo pecar, pero sin embargo había una ley en nosotros, Los corazones. ¿verdad? Que Dios impuso, que Dios implantó, que es lo que quebrantamos. Amén.
Entonces, ese es el asunto ahí. Luego, versículo 20 del capítulo 5 de Romanos, y este pasaje quiero que lo veamos bien. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí está el asunto. ¿Qué fue con la ley de Dios? Cuando la ley se introdujo, y cuando la palabra usa aquí, la palabra introducir, nos está diciendo que la ley se anexó. Pero vino por un lado, como un anexo a la ley, a la promesa de Dios, vino como un anexo por un ladito. O sea, no es parte de la promesa, pero vino como que está subordinada a la promesa para que la ayude en el sentido del pecado de los seres humanos. ¿Sí me entienden ahí? Ese es el punto. Entonces la ley se introdujo, y cuando dice introducir, pues se introduce como encubiertamente, está introducido como también el pecado abundó. Para que creciera el pecado. Sí, es como dice también adelante, dice, El pecado creció, sobrepujó la gracia. sobrepujó la gracia. Y ahora hay más leyes, pues más pecado. Exactamente. Como cuando dice el versículo 12, aquí mismo en Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró, aquí también el pecado entró, ¿no?, en el mundo, por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque no todos pecaron. Y aquí nos dice que todos pecaron, y si todos pecamos es porque transgredimos una ley. No la ley escrita por Dios en los tiempos de Moisés, pero la ley escrita en el corazón de nosotros. Y eso nos hace que seamos pecadores. Pero si la Porque ley- los que pecamos de ahora no pecamos por transgredir el mandamiento de Adán, pecamos porque hay una ley en nosotros Que es, ya es. que se lo transgredimos. Por eso todo ser humano será culpable delante de Dios porque quebranta la ley del Señor. Así que una vez más decimos esto. ¿El mundo entero está bajo la ley actualmente? ¿Sí o no? Sí, Sí. pues sí, siempre. No la ley de Moisés, No. la ley escrita por Dios en el corazón del ser humano. Sí, porque Sí. no necesitan haber leído la Biblia para saber que Sí. somos pecadores. Exactamente. Simplemente el hecho de desobedecer una ley terrenal ya te convierte en un pecador, porque dice aquí para Que que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para Sí, vida. para vida. Pero ahora quiero que veamos el versículo 20, donde dice, la ley se introdujo para que el pecado que... abundase. Esta situación que aquí está revelando el Señor a través de Pablo no puede caber en la mente de una persona, pero porque la ley es santa, justa y buena. ¿Cómo puede ser que entonces para que el pecado abunde? Bueno, no para que el pecado abunde, para que descubran tus pecados y entonces abundan. Cuando la ley te descubre tus pecados, entonces tus pecados vienen a abundar. Antes no abundaban porque no los veías. Pero cuando tú abres la puerta y está todo oscuro y ves que el sol entra, un rayito descubre el polvo que tú no lo veías. Entonces abunda ahora sí el pecado, ¿verdad? En ese sentido. No tanto que lo creó, es como que sí también lo crea, porque más adelante va a ser un incentivo para eso. Porque más adelante vamos a ver, ya voy a acabar aquí, pero quiero dejar claro solamente este punto de la ley de Dios, sus funciones, cuál es el punto principal de la ley, y también hasta que venga la simiente, versículo 19 de Gálatas 3, en ese pasaje cuando venga la simiente, hay un pasado y un presente y un futuro. Miren, aquí en este versículo de Gálatas, entonces para que se vea la ley, fue añadida. Entonces la ley que es, en este pasaje, la ley que es una añadidura. ¿Sí? La ley se añadió por un motivo. Lo que aquí se está buscando es el propósito de las cosas. Cuando vamos aquí examinando el punto de la ley, estamos examinando el propósito de las cosas. Miren, ese teléfono que está aquí
pues no me lo puedo yo comer. Así que si yo tengo hambre, pues no me sirve. Y por ese motivo lo voy a tirar. No, ¿Por qué? porque Porque el propósito del teléfono ese no es para comérselo. Entonces también, cada cosa tiene su propósito. ¿Verdad? El teléfono es para hacer llamadas, para comunicarte con él, no para comer. La ley de Dios no tiene que entrometerse con la gracia de Dios. Mientras la ley de Dios mantenga su función, y la ley de Dios dice, hay una parte en Timoteo 1, versículo 8, miren. 1 Timoteo 1:8. En este pasaje, primera carta de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la La ley es buena si se usa legítimamente. Todavía estamos entendiendo un poco lo que es la ley, ¿verdad? Ahora, pero esa ley es buena si se usa legítimamente. Luego entonces, ¿cuál ley nos va a quedar ahora a nosotros? Si ya la ley, ¿en qué momento la ley de Dios fue abrogada? ¿No? Bueno, hay una ley de Dios que fue abrogada. la ley Porque cuando dice el pasaje de Gálatas 3:19, dice hasta que viniera la simiente, ¿verdad? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿hasta cuándo? O sea, hay un momento cuando se inicia y un momento cuando termina. Cuando hay un momento cuando fue añadida y hay un momento cuando tiene que terminar. Hasta que viniese la simiente. Ahora la pregunta, ¿ya vino la simiente? No. ¿O no vino? La simiente es Cristo. Es Cristo, Sí, la Cristo simiente. Sí, pero Cristo no es la ha venido simiente. otra vez para que Sí. derrogar todo. Cristo es la simiente. Entonces, se abrogó una ley porque dice el pasaje que fue añadida a causa de transgresiones. Sí. Y luego pone un límite a eso. Hasta que viniese la simiente. Entonces la simiente ya vino. Ya vino y ahorita está. Entonces la ley se abrogó, No, pero estamos, pero el pasaje pone un límite. Pero ya no estamos. estamos bajo la ley, Ya. sino bajo la gracia. Sigue la ley, pero ya no para salvarnos, ya ni para. Ok, pero recordemos el principio de la clase de hoy. Nunca ha sido. Nunca ha sido. Recordemos un principio de la clase de hoy. La ley principal y la ley que explica. ¿Se acuerdan? Sí, los 10 mandamientos. Sí, ok. ¿Qué hablamos de eso? Ah, Los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ley que se puede quitar y cuál es la ley que no se puede quitar? La que explicaba. ¿Cuál es la ley que te dice cómo conocer a Dios? Porque se puede quitar la de Levítico, pero no los 10 mandamientos, Sí, la entonces, base. los 10 mandamientos, o sea, la ley ceremonial, cuando Jesucristo vino, Ya dice no que el hay- templo se rasgó en dos, ¿se acuerdan? Ya no hay necesidad de esos sacrificios. Sí, entonces a partir de ahí, cuando ya a Jerusalén todavía hacían sacrificios porque todavía no creían los judíos de Cristo. Pero cuando ya entonces, a partir de ahí oficialmente se abroga porque ya Jesús, ya se quitó la sombra y vino la realidad que es Cristo. Entonces ya no necesitamos, la ley ceremonial. ya no necesitamos ritos ni ceremonias. Nada. Así es. Que tenemos a Cristo ya realmente. que no es- ¿Para qué queremos eso? Entonces esa ley ceremonial se quita. Pero esa ley ceremonial, ¿para qué servía? Para enseñar. Para espiar el pecado. Para decir el pecado. Significaba entonces que la ley, cada vez que hacían ceremonias, la gente tenía un concepto equivocado de eso. Porque cuando hacían ceremonias, porque dice el Señor, ¿para qué quiero tantos toros y tantas vacas y tanta sangre? Sacrificios. ¿Verdad? Sí. No entendieron ellos para qué eran las ceremonias. Las ceremonias eran para recordar el pecado, porque cada vez que tú matabas a un animal, Para cubrir. era un sacrificio, era una muerte. Cubrir el pecado. Esa muerte del animal significaba la muerte tuya
Y esa gente no entendía esas cosas. Nada más ellos hacían la parte externa, matar al animalito, lo llevaban delante de Dios y cumplían con Dios. No entendieron jamás lo que significaba que al matar a un animalito Era que nosotros no moríamos. era que moría en tu lugar. Eso. Espiado. Y eras que tú debías morir y no entendían eso. Oye, y cubría nuestro pecado. Sí, Hasta cubría tu que- pecado. Que vino Jesús. Entonces cuando Jesucristo vino a este mundo, hasta que venga el nacimiento, y cuando viene el nacimiento, ¿se abrogó alguna ley? La pregunta. Sí. ¿Qué ley? La ley ceremonial, la de La los ley ceremonial. sacrificios. La de ceremonial. Perfectamente. Porque el sacrificio de Cristo es completo y perfecto. Exacto. Y al quitar esa ley, entonces ya no hay ley, No, sí, hay. claro que sí. ¿verdad? La que está escrita en ¿Se el- quita la ley real? ¿La ley de Dios se quita? No. No necesariamente. No. Bien. ¿Qué otra ley había que explicaba los mandamientos de Dios? ¿Cuál otra ley había? la civil. La civil. La civil. Y esa ley de civil, después que fue Jerusalén destruida, ¿siguió vigente? Sí, esa sí sigue vigente. Claro que no. No, porque era lo que No, hacía. esas dos leyes se explicaban, recuerden bien, A ver. estas dos leyes explicaban la verdadera ley, la ley moral. Sí. Pero al quitar estas dos leyes, la ley civil que regula la conducta de un pueblo, ¿de qué pueblo? En este caso de Israel. De Israel. Cuando Israel Jesús dijo que Jerusalén sería destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿de acuerdo? Sí. Pero cuando vino eso, ya no hubo Jerusalén, ya no hubo ahí tierra. Todos fueron esparcidos por todo el mundo, por eso se llaman los judíos errantes. Y a partir de ahí vienen las cartas, que son las cartas de la dispersión. ¿Por qué dispersión? Porque ya no había eso. Ya no estaba eso. Ya no estaba el templo, ya Sí. se habían Así es, destruido. ya. Ya lo habían destruido. Entonces esas leyes, como ya no había pueblo, pues ya no había una ley civil que gobernara un pueblo. A ver si me están entendiendo Ya. este punto. Sí. ¿Me entienden? Ujú. Entonces, ¿cuáles leyes fueron las que se quitaron? Pues La civil. ceremonial y la civil. Y la civil. ¿Me entienden? Pero la ley moral, esa siempre estuvo vigente desde antes de Abraham. Ujú. Antes de la ley, en el monte Sinaí, esa ley estaba vigente en cada ser humano. Antes de Abraham, de que viniera la promesa de Abraham, estaba vigente. Pero como es una ley interna, no era tan clara como esa ley de Dios. Pero esa ley la clarificó el Señor en los 10 mandamientos. No sé si me entendieron todo lo que estoy explicando. Pero si me entendieron, entonces ya entendieron bien todo. Sí, primeramente. ¿Verdad? Sí, lo había notado. Entonces ese es el punto. Yo creo que eso, si se entiende, pues ya ganamos ventaja. Fíjate que Por- aprendimos, sí. Porque No sabíamos eso. Porque llegar a entender justamente que esa ley de Dios es eterna, porque esa es la imagen de Dios y esa jamás se va a acabar. Siempre estuvo vigente, está vigente y estará vigente. Por eso Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. ¿En cuál ley? ¿La ceremonial o la ley civil o la ley moral? La ley de Dios, la moral. Pero esa ley moral de Dios, como Pablo vivía en la ley también, siempre vivió en esa ley y él tampoco nunca la entendió. Por eso la ley de Dios, entenderla es algo difícil. Lo que estoy explicando, si lo entendieron ustedes ya son maestros de la ley. Ay, cállate. No, Lutero dijo así, si tú entiendes la ley de Dios ya eres un maestro. Porque no cualquiera entiende la ley. Miren, le voy a decir por qué. Porque los judíos nunca entendieron la ley de Dios. Pablo nunca la entendió, así que el Señor lo salvó. Vivió bajo esa ley. Vivió bajo esa ley y bajo esa ley vivió y siempre pensó que la ley la guardaba. Él cuando veía los mandamientos de Dios, pues se veía justo. Pero dice que cuando llegó al mandamiento número 10, cuando dice no codiciarás,
allí entonces la ley energizó ese texto en su corazón, lo hizo vivo y lo hizo entender que él era un pecador y que violó todo lo demás. Si viola un mandamiento, viola todos los demás mandamientos. Entonces él fue cuando se sintió pecador y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me entienden? Ese es el punto ahí. Entonces, él era un experto en la ley, era un admirador de la ley de Dios, y siempre él aprobó la ley de Dios, pero nunca se daba cuenta que la ley de Dios no la aprobaba a él, hasta que la ley de Dios y entendió este pasaje. Cuando Dios mismo le enseñó el pasaje y se lo hizo vivo. Y entonces él vivió por muchos años con esa ley y nunca la entendió. Y así también sucede actualmente. Hoy, en estos tiempos, la gente lee la ley de Dios y no se entiende. Yo sé que lo que enseñé hoy no se entiende fácilmente. No tan fácil, pero sí aclaramos que la ley de Dios nos muestra el pecado y la santidad de Dios. Sí. Y que anteriormente pues no se entendía porque pensaban que nomás ya mataban con la ceremonia. Sí, bueno, Ya. entonces yo creo que hasta aquí queda claro ya Sí. esa ley de No, Dios. no lo vuelves a repetir para grabarlo Sí. más. Bueno, está grabado ya aquí. Sí, eso Bueno, sí. aquí lo voy a dejar yo ya, y la otra ocasión vamos a seguir con la ley de Dios, porque este tema Bueno, tiene que ser entendido muy interesante. muy bien.